Hoy te invito a un viaje sin precedentes. Vamos a desvelar uno de los misterios más profundos de la humanidad, el verdadero origen de la Biblia. Este no es un simple libro, ha sido llamado el libro más influyente de todos los tiempos, un texto que ha tocado millones de vidas y guiado a civilizaciones enteras. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo llegó la Biblia a ser lo que es hoy? ¿Quiénes fueron los autores originales? ¿Cómo se decidió qué libros entrarían en sus páginas? Y lo más importante, ¿por qué se convirtió en la piedra angular de la fe de millones de personas en todo el mundo? Quédate conmigo. Hoy exploraremos los secretos detrás de la formación de este libro tan sagrado. Y te advierto, hay aspectos de la historia de la Biblia que te sorprenderán. Descubriremos los antiguos textos que dieron origen a su primera versión, el proceso por el cual fue seleccionada, escrita y traducida, y cómo pasó de ser un conjunto de manuscritos dispersos a convertirse en lo que hoy conocemos como la Palabra de Dios. En este episodio de Viaje Bíblico, no solo revelaremos hechos históricos, sino que también exploraremos los milagros y misterios que envuelven este texto sagrado. Si crees que lo sabes todo sobre la Biblia, piénsalo de nuevo, porque hoy descubrirás el increíble viaje que tuvo que atravesar para llegar a nuestras manos. La Biblia es mucho más que un libro. Es un testimonio vivo de la fe, un mensaje que ha sobrevivido a persecuciones, censuras y traducciones a lo largo de miles de años. Su origen es tan misterioso como divino. Así que, si alguna vez te has preguntado por qué la Biblia ha sido tan poderosa e influyente, te invito a quedarte hasta el final, porque lo que vas a descubrir puede cambiar por completo tu perspectiva. La historia de la Biblia no comenzó como un solo libro, y mucho menos en la forma en que la conocemos hoy. Antes de ser un texto unificado, era un conjunto de historias transmitidas oralmente, algunas de ellas miles de años antes de ser escritas. Para entender su verdadero origen, debemos retroceder hasta las primeras civilizaciones del mundo, al antiguo Oriente Próximo, específicamente, a Mesopotamia. Mesopotamia, una región entre los ríos Tigris y Éufrates, es conocida como la cuna de la civilización. Fue aquí donde se desarrollaron algunas de las primeras formas de escritura, como la escritura cuneiforme en tabletas de arcilla. Pero lo que quizás muchos no saben es que algunas de las historias que posteriormente formarían parte de la Biblia tienen raíces en esta antigua tierra. La Biblia, especialmente el Antiguo Testamento, está lleno de relatos que ya existían en otras culturas y fueron adaptados y reinterpretados por el pueblo hebreo. Un claro ejemplo de esto es la epopeya de Gilgamesh, un poema épico que data de aproximadamente el año 2000 a.C., donde se narra un gran diluvio que guarda sorprendentes similitudes con el relato bíblico del Arca de Noé. Esto no significa que uno copiara al otro, sino que ambos relatos probablemente se basan en un evento o creencia común que fue transmitido de generación en generación, moldeando las culturas de la región. A lo largo del tiempo, estos relatos comenzaron a escribirse. El pueblo hebreo, que estaba muy influenciado por las culturas vecinas, adoptó algunas de estas historias pero les dio un significado propio. Los primeros textos que eventualmente formarían la Biblia fueron escritos en hebreo, comenzando probablemente con las leyes y tradiciones que el pueblo judío consideraba sagradas. Estos textos no eran vistos como un libro, sino como documentos separados, leyes, profecías, relatos históricos y oraciones. Sin embargo, este fue solo el comienzo. Aunque algunos de los textos más antiguos de la Biblia tienen más de 3000 años, no fue hasta mucho después que empezaron a unificarse en lo que conocemos hoy como el Antiguo Testamento. Pero la pregunta es, ¿cómo se seleccionaron estos textos? ¿Por qué algunos fueron considerados divinamente inspirados y otros no? Vamos a descubrirlo en la siguiente sección. Para entender cómo se formó el Antiguo Testamento, es importante saber que los textos bíblicos no surgieron de la nada. Cada uno de ellos fue escrito en momentos muy diferentes de la historia, y por autores que ni siquiera se conocían entre sí. El Antiguo Testamento está compuesto por varios libros, pero los primeros 5, conocidos como el Pentateuco, son quizás los más fundamentales. La tradición judía atribuye estos textos a Moisés, quien según la Biblia fue elegido por Dios para liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto y guiarlo a la tierra prometida. Estos 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, no solo narran la creación del mundo y la historia de los patriarcas, sino que también contienen las leyes que Dios le dio a su pueblo. Según la tradición, Moisés escribió estos textos después de recibir la ley en el monte Sinaí, pero aquí viene uno de los aspectos más interesantes de la historia.
estudiosos modernos han descubierto que estos libros muestran indicios de haber sido escritos en diferentes épocas y por diferentes manos. El proceso de formación del Pentateuco, y del Antiguo Testamento en general, fue largo y complejo. Aunque la tradición lo atribuye a Moisés, muchos estudios sugieren que estos textos fueron compilados a lo largo de siglos. Diferentes sacerdotes y escribas, inspirados por su fe, recopilaron y editaron las tradiciones orales y escritas para darles una forma coherente. Por ejemplo, los estudiosos han identificado al menos 4 fuentes principales detrás del Pentateuco: la yavista, la eloísta, la sacerdotal y la deuteronomista, cada una con su propio estilo y enfoque. Los descubrimientos de los manuscritos del Mar Muerto, hechos en 1947, son uno de los hallazgos más importantes que confirman este proceso. Estos antiguos textos hebreos, que datan de más de 2000 años, contienen fragmentos de casi todos los libros del Antiguo Testamento y nos muestran cómo estos textos han sido transmitidos y preservados por comunidades judías a lo largo de los siglos. A lo largo de los siglos, las historias de los patriarcas, los relatos de las guerras, los salmos de alabanza y las profecías fueron compilados y organizados, dando lugar al texto que conocemos como el Antiguo Testamento. Pero el proceso de selección no fue sencillo. Algunos libros fueron incluidos y otros quedaron fuera. La razón detrás de esto tiene tanto que ver con la fe como con la historia. Los textos que quedaron fueron aquellos que se consideraban inspirados por Dios, y que reflejaban el pacto divino con su pueblo. El Antiguo Testamento nos cuenta la historia del pueblo de Israel, su relación con Dios y las profecías de un Mesías que vendría a salvarlos. Con la llegada de Jesús, el cristianismo nace, y con él surge una nueva necesidad: registrar las enseñanzas de Cristo y los acontecimientos que transformaron el mundo. Así comienza la historia del Nuevo Testamento. Sin embargo, a diferencia del Antiguo Testamento, que tardó siglos en formarse, el Nuevo Testamento fue escrito en un periodo relativamente corto, en las décadas posteriores a la muerte y resurrección de Jesús. Los Evangelios, las cartas de los apóstoles y otros escritos tempranos comenzaron a circular entre las primeras comunidades cristianas. El objetivo era claro: preservar las enseñanzas de Jesús y guiar a las nuevas iglesias que estaban surgiendo en el Imperio Romano. Pero lo que es fascinante es que, al principio, no había un Nuevo Testamento, como lo conocemos hoy. De hecho, durante los primeros siglos del cristianismo, había una gran variedad de textos que competían por la atención y la autoridad entre los creyentes. Los primeros cristianos no solo leían los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. También había otros evangelios, como el Evangelio de Tomás o el Evangelio de Judas, que no llegaron a formar parte de la Biblia. Entonces, ¿cómo se decidió qué textos debían ser considerados inspirados y cuáles no? Aquí es donde entran en juego los concilios cristianos. En el siglo IV, líderes de la Iglesia se reunieron en el famoso Concilio de Nicea y otros concilios para debatir sobre qué libros eran inspirados por Dios y debían incluirse en el canon del Nuevo Testamento. Las cartas de Pablo fueron las primeras en ser ampliamente aceptadas. Estos escritos, dirigidos a diferentes iglesias, ayudaron a definir muchas de las doctrinas cristianas. Los evangelios, que narraban la vida de Jesús, también comenzaron a circular entre las comunidades, y poco a poco, se fue formando un consenso sobre cuáles eran los textos más autorizados y fieles a la enseñanza original de Cristo. El proceso no fue fácil, y hubo muchos debates. Algunos libros, como la Carta de Santiago o el Apocalipsis, fueron objeto de controversia antes de ser finalmente aceptados en el canon. Pero al final, los líderes de la Iglesia, guiados por su fe y el Espíritu Santo, establecieron el Nuevo Testamento tal como lo conocemos hoy. Con la formación del Antiguo y Nuevo Testamento, la Biblia ya estaba lista, pero había un gran problema: la mayoría de las personas no podían leerla. Los textos originales estaban en hebreo, arameo y griego, y durante siglos, la Biblia fue accesible solo para aquellos que entendían estas lenguas. Esto significaba que la mayoría de los cristianos dependían de los líderes religiosos para que les leyeran y explicaran las Escrituras. Pero todo cambió en el siglo XV con un invento que revolucionó el mundo: la imprenta de Gutenberg. La invención de la imprenta permitió la producción masiva de libros, y la Biblia fue uno de los primeros textos en ser impreso. Esto hizo posible que más personas tuvieran acceso al texto sagrado, pero aún faltaba algo crucial: la traducción. La mayoría de las Biblias impresas seguían estando en latín, la lengua oficial de la Iglesia Católica, y pocos fuera del clero podían leerla.
El siguiente gran desafío fue la traducción de la Biblia a las lenguas vernáculas, es decir, al idioma que hablaba la gente común. Traducir la Biblia al inglés, alemán, español y otros idiomas no fue una tarea fácil ni segura. De hecho, muchos de los primeros traductores fueron perseguidos, encarcelados o incluso ejecutados por sus esfuerzos. Un caso famoso es el de William Tyndale, quien fue uno de los primeros en traducir la Biblia al inglés. Su traducción fue vista como una amenaza para la autoridad de la Iglesia, y Tyndale fue ejecutado por herejía en 1536. Pero los esfuerzos de Tyndale y otros traductores valientes dieron frutos. Con el tiempo, la Biblia fue traducida a casi todos los idiomas del mundo, y hoy, millones de personas tienen acceso a la palabra de Dios en su propia lengua. Gracias a estos sacrificios, la Biblia pasó de ser un libro reservado para unos pocos a convertirse en un libro para todos. La traducción de la Biblia no solo permitió que más personas accedieran a sus enseñanzas, sino que también ayudó a expandir el cristianismo por todo el mundo. Hoy, es difícil imaginar el cristianismo sin la Biblia en cada hogar, en cada iglesia, en cada rincón del planeta. Pero debemos recordar que esto fue posible gracias al esfuerzo y sacrificio de muchos. El origen de la Biblia es una historia fascinante que abarca miles de años, múltiples culturas y una dedicación incansable por preservar la palabra de Dios. Lo que comenzó como historias transmitidas oralmente en una pequeña región del mundo antiguo, se convirtió en el libro más influyente de la historia de la humanidad. Desde las tablillas de arcilla en Mesopotamia hasta las imprentas de Europa, la Biblia ha sido una constante fuente de inspiración, sabiduría y guía espiritual. Hoy, la Biblia sigue siendo el libro más traducido, impreso y distribuido en todo el mundo. Ha tocado millones de vidas y ha guiado a generaciones en su búsqueda de la verdad, el propósito y el sentido de la vida. Pero más allá de su increíble historia, la Biblia sigue siendo, para los creyentes, la palabra viva de Dios, un mensaje de amor, redención y esperanza. Así que, ahora que conoces el origen de la Biblia, quiero preguntarte, ¿cómo ha impactado en tu vida? ¿Qué significa para ti este increíble libro? Te invito a que lo compartas en los comentarios y a que sigas acompañándome en este viaje bíblico, donde exploraremos más historias y misterios detrás de los textos sagrados. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestros próximos episodios. Nos vemos en el próximo viaje.